Día 4, COP16. Buenas tardes a la gente de Poder Ambiental, día 4 de la COP16, 24 de octubre. Entonces, en seguimiento al chisme que les estaba planteando el día de ayer sobre la negociación, concretamente sobre el componente de financiamiento, hay una cosa que se llama la red GSC y la red plantea que Zimbabue, hablando el día de ayer en nombre del grupo africano, estaba diciendo que no se va a llegar a los 20.000 millones de dólares que se espera recoger para 2025. Es muy importante recordar acá que uno de los objetivos de Montreal es levantarse para el 2030 200.000 millones de dólares y tener para el 2025 20.000 millones de dólares. Y lo que está diciendo Zimbabue es que esa plata no se va a levantar para esa época, de manera que no lo ven como fácil. Y ahí en esa conversación también se estaba planteando Zimbabue que piensan, en línea con lo que estábamos diciendo ayer con el chisme, que el GEF, ¿cierto? El Global Environmental Facility, que es difícil y que administrar los recursos alrededor de eso es difícil, que llegan muy despacio los recursos. Entonces dicen que debería haber un fondo específico para biodiversidad, en línea con lo que les estaba diciendo ayer que había dicho Sudáfrica y Colombia. Y Canadá dijo que no, que hay que estar con los procesos del GEF, los que se tienen actualmente. Entonces ese proceso en términos de la negociación sigue ahí, eso lo está trabajando el grupo de trabajo 1 de financiamiento, entonces eso va a ser interesante entender cómo va moviéndose. Bien, otro componente interesante de las conversaciones tiene que ver con lo de IPLC, Indigenous People and Local Communities, es decir, comunidades indígenas y comunidades locales. Las conversaciones que a mí me parecen interesantes alrededor de esto tienen que ver con cómo se está hablando para que las comunidades indígenas puedan tener acceso a financiamiento, pero más específicamente a financiamiento directo. ¿Qué significa esto en la práctica? Digamos que los recursos del GEF se hacen a través de unos operadores específicos, ¿cierto? Entonces, esos operadores tienen que tener unas características organizacionales y financieras que les permitan hacer los informes, recibir la plata y cómo operarla de una manera transparente. Y esa plata ahí sí es ejecutada con otras organizaciones. Una conversación que se está teniendo acá es cómo las comunidades indígenas tienen acceso directo a esa plata para que no haya intermediarios y les llegue más plata a ellos. Eso tiene tanto de largo como de ancho en la medida en la que recibir esa plata demanda, como les estaba diciendo ahorita, unas características administrativas y financieras que no se sabe qué organizaciones indígenas puedan llegar a tener, pero sí sería útil que las organizaciones puedan recibir esa plata para que llegue más plata a los territorios. Ese es un punto que está en línea con lo que ha dicho la ministra Muhammad de darle más participación política y más incidencia a las comunidades indígenas. La plata en la práctica es poder, y que las comunidades indígenas tengan acceso más fácilmente a la plata de la conservación les daría más poder. Esa es una charla que es política y es bien interesante. Y finalmente hay una cosa que se llama DSI, que es Información Digital de Secuenciación o Digital Sequencing Information. Es el componente de información genética. Estuve leyendo, no entendí muy bien, pero mañana les voy a traer más información sobre eso. Entonces, eso de las negociaciones. En términos de eventos, quería decirles que esta mañana estuve en un evento súper interesante, pero súper interesante, que hablaba de la importancia del storytelling para la conservación. Se llamaba Storytelling para salvar el mundo. Entonces era una charla que era promovida por la BBC. La BBC es el British Broadcasting Company, ¿cierto? Los ingleses que tienen todas estas cosas de medios a nivel global, y hablaban que la BBC es una organización que es líder a nivel global en reportar la conservación, ¿cierto? Entonces esta fue una presentación. Aquí voy a poner unas foticos
en voiceover mientras voy hablando, pero de una riqueza visual maravillosa, muy bien contada a través de las imágenes de la BBC. Yo en esa conversación, como les he comentado en diferentes ocasiones, yo soy consultor y una de las áreas de trabajo en las que yo estoy metido es en la comunicación estratégica. En ese ejercicio estoy metido con unas compañeras que son unas tesas, líderes en su campo, y trabajamos en elementos de comunicación estratégica, comunicación política y todo eso. Lo que yo pensaba cuando veía esa presentación tenía que ver con que el mundo entiende la biodiversidad y la conservación a través de las narrativas que crea la BBC y la National Geographic y todo eso. Y una pregunta que yo hice ahí tenía que ver con qué tan importante es que nosotros, los países del sur global, generemos unas narrativas alrededor de la conservación. Yo pienso que algo más tropicalizado y más en línea con lo que pasa acá es entender a la gente en los ecosistemas, ¿cierto? No esta conservación pristina en la que solo está el león o el jaguar, ¿no? ¿Cierto? Es decir, hay gente que vive en esos territorios y yo pienso que nosotros deberíamos tratar de entender la biodiversidad y la conservación más con la gente, en lo que en el Humboldt le llamaban socioecosistemas. Esta es una reflexión interesante. Voy a dejarles acá una entrevista que le hice a la persona de la BBC en la que nos hablaba de la importancia del storytelling dentro de la conservación. With Daniel Mulder. Daniel, could you explain the mission of the BBC in terms of environment and communications, please? Yeah, no problem at all. So we have a very broad mission, not just on the environment, but our purpose and mission as the BBC that's written into our charter actually is to inform, educate and entertain, particularly on topics that are in the public interest, which includes climate change and nature loss or biodiversity loss. So that's our purpose as an organisation, and then we have some priorities that sit underneath that as well, our mission, and that one of them is truth, tell the truth with no agenda, and that's quite key to this topic of environmental science and environmental content, because that's essentially what we're held up against. You know, are we telling the truth? Have we presented the facts correctly? Or can we be tested on that? Is it evidence based? Is it verified? So Okay. that's how we operate at the BBC. Yeah. Okay, and the other question is, you were in the conference about telling the importance of storytelling in conservation. If you could elaborate on that. Yeah. I think it's this is a scientific topic, right? I think that the key to this is unlocking the storytelling around it, and not just the sort of the visually appealing stories, but also the stories that are being told here with people here today and the work that they do. And it's a narrative, right? It's not just about facts and data. That loses people, I think, and we found that using story, the power of storytelling, can really drive, the information and the awareness and the education, but also the behavioural change that we're looking to achieve, the sort of cultural shift. So that's the way we see it. Okay, perfect. Thank you so Yeah. much. Otro evento bien interesante en el que estuve la tarde de hoy fue un evento del Fondo de Agua de Bogotá, en el que estuvo haciendo el lanzamiento de una estrategia de financiamiento que hizo con una empresa que se llama Earth Security. Entonces, el resultado del ejercicio es inversión de impacto. Entonces, inversores privados hacen inversiones, se crea un fideicomiso que administra el Fondo de Agua de Bogotá, y ese Fondo de Agua hace inversiones a través de aliados estratégicos. Esos aliados estratégicos hacen inversiones, ganan una plata, le devuelven plata a los inversores adicionales, pero no tanta como la que se ganaría en una inversión clásica. Por eso es que se llama inversión de impacto, porque la gente que invierte en eso está dispuesta a invertir plata y no ganar tanta plata como lo haría de otra forma. Ese es un proceso que se está ejecutando, entre otras, con Terrazos, que es una empresa colombiana súper interesante y que espero estar entrevistando como parte de esta COP16. En línea con lo que yo les digo todo el tiempo, que lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político, en Colombia hay un representante a la Cámara, es decir, un congresista de Colombia, que se llama Juan Carlos Lozada, que maneja las causas animalistas y que últimamente ha estado profundamente metido en el tema ambiental.
Él es el autor del proyecto de trazabilidad de la carne, me lo encontré acá, le pedí unas declaraciones sobre eso y el man, un elegante, nos regaló esta entrevista, de manera que aquí los dejo con el representante de la Cámara, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Queríamos preguntarle a usted cómo ha visto la COP y cómo se relaciona con los esfuerzos que usted está haciendo alrededor de trazabilidad de la ganadería. Bueno, pues primero que todo, yo creo que esta COP es un real éxito en términos logísticos, en términos de educación ambiental para esta región del país. Posiblemente uno de los esfuerzos más grandes o de los resultados más grandes en términos de educación ambiental que haya tenido nuestro país ha sido la posibilidad de tener este enorme evento aquí en Cali, en Colombia. Por supuesto que ya veremos qué pasa con las declaraciones y si se quiere el seguimiento final que debe haber de la COP. Eso ya es otro asunto. Pero en términos de la organización por parte de Colombia del evento ha sido un absoluto éxito total. Por otra parte, ¿qué tiene que ver la trazabilidad de la carne o la trazabilidad ganadera con la biodiversidad? Pues es que es la herramienta fundamental para lograr frenar la deforestación en la Amazonía, uno de los ecosistemas más megadiversos del planeta, que está siendo destruido justamente en gran medida por una actividad ganadera que no hemos podido frenar. Usted puede coger el mapa de los lugares donde más ha crecido la industria ganadera en Colombia y va a ser perfecto match con los municipios más deforestados del país. San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, El Retorno, Calamar, Miraflores. Ahí ha crecido el hato ganadero gigantescamente y ahí es donde está concentrada la mayor deforestación del país. Por lo tanto, tener herramientas para poder hacer la trazabilidad y garantizarle a las personas que lo que están consumiendo no proviene de áreas deforestadas es una herramienta fundamental para la conservación de la biodiversidad. Súper, perfecto. Muchísimas gracias.